a poner de una vez en el chat para que la gente pueda acceder a Muy ellos. bien. Muchísimas Gemini, gracias. ¿me Ajá, oye bien? sí. Sí, vale. Ok. ¿Tiene alguna presentación, Sí, doctora? tengo una presentación que voy a compartir la pantalla para ver que todo funcione. Permitir videoconferencia, ver su pantalla. Eh, es que no solo me deja, ahora no, seleccionar ventana o pantalla. Pantalla. Ah, presentación 1 de octubre, PowerPoint. Vale, permitir. Ahí se está comenzando a ver. Ujú. Ahí se ve. Lo vemos y avanzan las imágenes. Avanzan bien. Vale, pues perfecto. Lo único que Avanzan yo bien. pierdo, la visión, yo no sé si a mí se me ve en una ventanita. ¿Se le ve en una ventana más pequeña? Sí, se le ve. Vale, es que yo con la pantalla tal como la tengo, pierdo totalmente la percepción y solamente veo mi pantalla. Sí, es que la presentación no ocupa la mayor parte de la pantalla, pero se le ve, se le escucha bien. Demás. Doctora, si Perfecto. está de acuerdo, vamos a empezar. El doctor Ramos, está en un congreso en Puebla, pero Sí, le quiero agradecer mucho esta segunda participación en lo que va del año. Y personalmente también le agradezco mucho porque yo sé lo complicado que es su agenda y la distancia, pero como en la primera ocasión le reiteramos la invitación a que cuando esté aquí en México, pues nos acompañe aquí en el centro de estudios y podamos hacer algo presencial. Entonces, muchísimas gracias. pues sean todos bienvenidos. Buena tarde a todos a este nuevo ciclo de conferencias. Es una segunda parte del año pasado. Ojalá nos estén acompañando algunos del ciclo anterior. Se llama México a través de los libros y la intención de este ciclo es presentar obras históricas de gran relevancia que curiosamente muchas de ellas no son leídas por el grueso de las personas, ni siquiera por investigadores, muchos de ellos, y las conocen a través de conferencias o relatos, pero esta también es una invitación para que de la mano de investigadores como la doctora Carmen Martínez, pues vayamos a leer estas obras historiográficas de suma relevancia para poder estudiar la historia, en este caso de México. Este libro de Francisco López de Gómara es una de las obras que tenemos en facsimilar, tanto en original como en facsimilar. Facsimilar cuenta con un estudio de la doctora Nora Jiménez, que también nos va a acompañar en este ciclo y que los invitamos a que lo consulten aquí en las instalaciones del Centro de Estudios y también en línea. Y lo vamos a inaugurar de una manera muy especial con la presencia de la gran doctora Carmen Martínez, que siempre nos favorece con su presencia. Nos va a presentar la historia general de las Indias de Francisco López de Gomara y voy a leer algunas líneas del currículum de la doctora María del Carmen Martínez, quien es catedrática de Historia de América en la Universidad de Valladolid, donde coordina el grupo de investigación GIR América Hispana. Ha impartido cursos y seminarios en universidades y centros de investigación de Europa y América. Es miembro corresponsal internacional en España de la Academia Mexicana de la Historia. Ha investigado sobre las relaciones España-América en la Edad Moderna y los movimientos migratorios, la administración de justicia, el mundo de la correspondencia privada y en las últimas décadas sobre la figura de Hernán Cortés y su época. Entre sus publicaciones se encuentran los libros La inmigración castellana y leonesa a las Indias, 1517-1700 del año 1993, Hernán Cortés, Cartas y Memoriales del año 2003, En el nombre del Hijo, Cartas de Martín Cortés y Catalina Pizarro, año 2006. Desde la otra orilla, Cartas de Indias en el archivo de la Real Cancillería de Valladolid, siglos XVI al XVIII del año 2007. Veracruz, 1519, Los hombres de Cortés, año 2013. Martín Cortés, Pasos recuperados, 1532-1562 del año 2017. Y también ha coordinado junto con la doctora Alicia Meyer, quien nos acompañó en el ciclo pasado, el texto Mirada sobre Hernán Cortés en el año 2016.
En sus artículos destacados se encuentran Francisco López de Gómara y Hernán Cortés, nuevos testimonios de la relación del cronista con los marqueses del Valle de Oaxaca en el año 2010, Bernal Díaz del Castillo, Memoria y Mención y Olvido, año 2018, Un abuelo bachiller, la ascendencia paterna de Hernando Cortés del año 2024 y los inventarios de bienes de Hernando Cortés en Nueva España del año 2025. Bueno, pues es un currículum muy interesante, doctora, justamente por el tema que vamos a tocar. Y a nombre de la Fundación Carlos Slim, del Centro de Estudios de Historia de México, le damos la bienvenida y las gracias por participar en este ciclo. La escuchamos con atención. Muy bien, buenos días en México, ya tardes desde España. Para mí es un placer volver a participar en un ciclo de conferencias organizado por el Centro de Estudios de Historia de México y la Fundación Carlos Slim, y sobre todo para hablar de un personaje por el cual he tenido y sigo teniendo gran interés y su obra. En el transcurso de mi intervención intentaré, a través de la propia historia, de la historia general de las Indias, que les resulte atractivo el texto de un personaje singular sobre el que conocemos algunos aspectos y sobre el que todavía nos falta por averiguar y hallar en las fuentes algunas lagunas que tiene su trayectoria. Y antes de iniciar ese recorrido, voy a intentar puntualizar por qué hablamos en ocasiones de la historia de las Indias y conquista de México o hablamos de esa historia general de las Indias, puesto que eso supone entender la acogida con la que fue recibida la obra de Francisco López de Gómara. El personaje y su obra se ha visto enriquecido en los últimos años, sobre todo en las últimas décadas, en diferentes aspectos en los que las sombras dominaban y en los que ahora tenemos más luz. Algunos de ellos he tenido la suerte de haber contribuido a aclarar con el hallazgo de una serie de documentos relativos a la figura de Francisco López de Gómara. En este intento de arrojar luz sobre la sombra, voy a plantear algunos de esos aspectos en los que la oscuridad ha reinado en buena medida y se sigue repitiendo lamentablemente en algunas obras y estudios, puesto que la biografía de López de Gómara la hemos podido completar poco a poco en las últimas décadas. Reitero que todavía hay otros puntos sobre los que hay interrogantes. En esa biografía partiremos de su nacimiento para contrastar esas diferencias que pueden encontrar dependiendo del texto que estén manejando hasta el final de sus días, y eso nos llevará a plantearnos y a resolver algunas de los interrogantes que han seguido a su trayectoria. ¿Cuál fue el proceso formativo de López de Gómara que nos va a llevar desde su localidad natal, Gómara, hasta Bolonia, pasando por Soria? El esclarecimiento de su título de bachiller a la luz de una realidad desconocida que permite darle sentido a una abreviatura que había sido entendida o desatada como la lectura de fraile, que aparece en una carta que veremos, y esa tan debatida cuestión que al hilo del comentario que hizo Fray Bartolomé de las Casas lo ha hecho capellán de Cortés, marcando el sentido de su escritura en una de las partes que componen esta historia de las Indias y conquista de México. Hablaremos también de esas ediciones y títulos para que cuando tengamos en nuestras manos o podamos ver en esas reproducciones digitales que están a nuestro alcance hoy a través de la web, algunas de estas ediciones, encontremos respuesta a esa variedad que podemos apreciar en las portadas,
en relación con los títulos de esta obra. Y trataremos de entender la prohibición que va a tener desde fechas tempranas la historia de las Indias y conquista de México frente a esa proliferación de ediciones que pone en evidencia un interés por la lectura de una obra que fue tempranamente prohibida y que sigue siendo leída y editada con algunos muy buenos estudios, como el que ha realizado recientemente Luis Benatashó y Mustafa para la primera parte de esta historia. El origen de Francisco López de Gómara, si fuésemos a la historiografía de hace siglos, encontraríamos que en ocasiones se le ha hecho originario de Sevilla, cuando es el propio autor, Francisco López de Gómara, el que nos va a aclarar en uno de sus textos que no vio la luz impresa en su tiempo, porque la única obra de los escritos conocidos de Francisco López de Gómara que se imprime en su tiempo es la obra que hoy nos ocupa en la conferencia. Aunque Marcos Jiménez de la Espada lo hizo originario de Sevilla, Lope de Gómara dejó muy claro, reflejado en ese texto que se conoce como el nombre de los anales del emperador Carlos V y que recorre, organizado por años desde el nacimiento de Carlos en Gante hasta su fallecimiento, los acontecimientos más relevantes del mundo en el que vive Francisco López de Gómara, no solamente en la península, sino también en el escenario europeo. Y incluye también algunos breves comentarios en este sucinto resumen a el escenario americano. En el año 1511, en ese párrafo que aparece resaltado en la imagen, Francisco López de Gómara anotó: nace Francisco López en Gómara, domingo de mañana, que fue día de la purificación de Nuestra Señora que llaman la Candelaria, el cual hizo estos años, refiriéndose a este texto de los anales, y las guerras de mar de nuestros tiempos y la historia de las Indias con la conquista de México. Es decir, se refería a tres de sus textos. Faltaría en esta relación esa otra obra que escribió sobre los Barbarroja y que muestra ese deseo de pasar también a la posteridad como hombre de letras, como historiador, como tendremos ocasión de ver en esa obra que es la historia de las Indias y la conquista de México. Esa vida de Gómara, de la cual tenemos muy pocos datos en estos primeros años, pero que se irá tejiendo con el paso del tiempo, al igual que también su obra, y que en el mapa que estamos viendo refleja los diferentes escenarios en los cuales se mueve a lo largo de su trayectoria vital. Esos escenarios que lo hacen moverse por diferentes espacios peninsulares y europeos, desde esa localidad de Gómara, cercana a la ciudad de Soria, y esos espacios europeos en los que veremos que tiene gran importancia las relaciones que entabla para su formación como historiador, como puede ser Roma, Bolonia, Venecia o Amberes, en el que pasará algunos años. En ese recorrido, Gómara, por los caminos de Europa, y he de resaltar que la obra de Gómara es muy singular porque va a escribir en la obra que nos ocupa sobre las Indias y la conquista de México sin haber atravesado nunca el Océano Atlántico, algo que le valió la crítica de sus detractores, entre ellos Fray Bartolomé de las Casas. En ese recorrido que hace por el mundo, una parada la merece en esa trayectoria vital el entender quiénes fueron
sus ascendientes. La filiación de Lope de Gómara y Nora Edith Jiménez, hay que reconocerle el interés de la biografía que escribió sobre Francisco Lope de Gómara, buscó denodadamente el trazar esa ascendencia. Esa ascendencia aparece de la mano de unas pruebas que en el año 1543 se van a realizar para que Francisco López de Gómara obtenga un hábito de fraile, es decir, de caballero religioso de una orden militar como fue la Orden de Alcántara. En esas probanzas en las que van a declarar diferentes testigos, se puede recuperar esa ascendencia de Francisco López de Gómara, que tenía dos hermanas y que tiene la singularidad de que si bien sus abuelos paternos y maternos, todos los testigos declaran que eran castellano viejos, parece ser que por lo que se declara en esa filiación, Francisco López de Gómara era hijo de Juan López y de Mari Rodríguez, pero había nacido al margen del matrimonio. Este detalle es importante porque nos va a servir para entender el paso de Francisco López de Gómara a Italia después de que tengamos que superar ese vacío desde su nacimiento hasta esa década de los años 30 del siglo XVI, en el que, siguiendo la propuesta de Nora Edith Jiménez, hay que entender que probablemente estuvo vinculado a la figura del obispo de Osma, García de Loaísa, confesor del emperador, con quien habría pasado desde Barcelona al escenario italiano que lo llevaría a Bolonia, donde contempló la coronación del emperador. En esa formación, sus primeros pasos en las letras tienen lugar en la villa de Gómara y luego, posteriormente, en Soria, donde va a tener como maestro a Pedro de Rúa, un humanista y latinista, al cual recordará en los anales de su historia, en los anales que he comentado, en los que reflejaba también esa fecha en la que nació. Esa fecha de 1529, en la que pasa por primera vez a Italia, no encontramos en las fuentes otra explicación y es plausible que así lo hiciera, porque la diócesis de Osma estaba en su espacio de movilidad. Sabemos que en ese año 29 va a permanecer en Italia hasta probablemente el momento en el que está presente en aquel territorio García de Loaísa. Es interesante resaltar que antes de que lo veamos en ese colegio de los españoles de San Clemente de Bolonia, y son unos años para los cuales tampoco tenemos gran información, en ese año 1529, Francisco López de Gómara ha conocido ya a Hernán Cortés, un Hernán Cortés que se ha dirigido a Barcelona para entrevistarse de nuevo con el emperador cuando tuvo noticias de lo que ocurría en la Nueva España. Conoce a Cortés, como declara el propio Francisco López de Gómara en un pleito desde que vino la primera vez, es decir, en el año 28, que es cuando regresa, y probablemente en ese año 28-29 en el que Cortés se mueve en la corte. En ese año 36 sí que tenemos la certeza de que el autor de nuestra obra, y es interesante conocer esta trayectoria para entender la relevancia y la importancia que va a tener la historia de las Indias y conquista de México, va a ingresar en ese colegio de San Clemente de Bolonia y lo hará como capellán. Un hombre avezado para las letras que había sido propuesto
para ocupar esa beca en el Colegio de San Clemente, nos lleva a preguntarnos por qué no lo hace con beca de colegial y lo hace como capellán, donde va a regresar en ese año 1536 y donde va a estar hasta el año 1539, excepto esos meses de octubre del 37 a diciembre del 38, en los que Lope de Gómara recorrerá los caminos peninsulares porque el Colegio de San Clemente, que ha implantado en la admisión de sus colegiales las pruebas de limpieza de sangre, le van a confiar a Francisco Lope de Gómara que se traslade a la península y realice esas pruebas. La etapa en San Clemente de Bolonia es muy importante en el proceso de formación de Gómara porque en Bolonia va a tener la ocasión de entrar en contacto con personas de gran relevancia que coinciden en esos mismos años, como es el caso de Juan Ginés de Sepúlveda, como lo puede ser el obispo de Uppsala, Olaus Magno, o entrará en contacto con personajes con los que tendrá una relación de amistad y de confianza y que lo introducirán en los círculos relevantes en la etapa italiana en la que se mueve y en la que hay que destacar esa figura de Antonio Agustín, que es aragonés de Zaragoza, y esa vinculación que el espacio soriano tiene por la proximidad hacia la corona de Aragón. Es en esta etapa en la que conocerá también a Diego Hurtado de Mendoza, varón notable, con una biblioteca excelente en la cual Gómara probablemente tiene interés y tiene esa información. En ese proceso formativo, en la trayectoria de Gómara. Gómara va a permanecer en ese escenario italiano en el que hemos señalado en el mapa esos enclaves como Roma, Bolonia o Venecia. Permanecerá en Venecia entre 1539 y 1541 en esas referencias que en el traslado del yo, de la vivencia personal, en algunos de los escritos de Gómara se va a poder ir recuperando, y me interesa señalar esa estancia y esa fecha, la de 1541, porque en 1541 el enfrentamiento entre los cristianos y los turcos está muy presente en la vida de Lope de Gómara, y en octubre del año 41, al igual que lo haría Cortés desde la península, Gómara se va a trasladar al escenario de Argel. Ese escenario de Argel que tendrá una gran impronta en su escritura y que lo llevará a escribir esa obra que mencionaban los anales, Las guerras de mar de nuestro tiempo, que se recuperó por parte de Nora Edith Jiménez y otro autor, Miguel Ángel Bulnes, y que le atribuyeron su autoría. Recalco el escenario de Argel porque la historiografía tradicional ha situado en Argel esa amistad o ese conocimiento que tiene con Hernán Cortés. El conocimiento con Hernán Cortés lo debemos retrotraer, porque asimismo lo testimonia Lope de Gómara, a ese primer regreso de Cortés en la península. Probablemente aquel regreso de capitán exitoso influyó en la pluma de Gómara, al igual que otras circunstancias que lo llevaron a escribir en esa segunda parte de la historia de las Indias y conquista de México, la historia de Hernán Cortés. Esa
experiencia de Argel, que también lo lleva a escribir esa crónica de los Barbarroja que iba a dedicar en el año 1545 al marqués de Astorga, un personaje que estaba emparentado en esas fechas con el marqués del Valle, Hernando Cortés, porque ambos habían decidido que se uniesen en matrimonio sus hijos. En esos años en los que Lope de Gómara se mueve en la villa de Valladolid, hay un documento que nos aclara en esa trayectoria cuál fue el título académico que alcanzó Francisco Lope de Gómara. Y ese documento no es otro que una petición en la cual él solicita el hábito de fraile, que no fraile, porque era clérigo, no era miembro de ninguna orden regular, y en la concesión se intitula, al igual que en la probanza que se hace para probar que tiene esos méritos para ingresar en la orden de Alcántara como religioso, se menciona su condición de bachiller, algo que resulta un tanto extraño que el propio Francisco Lope de Gómara no haya mencionado en sus escritos y que hace que cobre sentido esa abreviatura que aparece en una carta de Jerónimo Zurita Páez de Castro, que revela también datos sobre la estancia en Flandes de nuestro cronista y en la cual mencionaba con FR Lope de Gómara y que algún editor del texto pues transcribió como fray. Hoy tenemos que hacer esa lectura como fraile y descartar, salvo que en un hallazgo documental lo permita corroborar, que a Gómara en la edición de una parte de esa historia de las Indias que se refiere a el sitio y a la descripción de las Indias, se le califique con el título de doctor, tanto en las ediciones de ese texto en español como más allá de nuestras fronteras, como en la edición que se hizo en francés de ese texto y que aparece como docteur. En ese transcurrir de la formación de Francisco López de Gómara, sabemos que después de Argel regresa a la península, lo testimonia esa petición que hace como para ingresar en la orden de Alcántara, y en esos años, cuando dedica al marqués de Astorga la crónica de los Barbarroja, sabemos que ya está escribiendo sobre Hernán Cortés. Durante esa escritura, durante esa década de los años 50, hay una serie de momentos en los que podemos situarlo certeramente en la geografía peninsular. Esa relación que hace que ese proyecto de escritura en el cual él ha bebido en las fuentes de la historia, ha tenido modelos, ha leído en esa etapa de Bolonia a los autores más representativos, aprovecha como capellán las opciones formativas que tiene, aun cuando no sabemos realmente qué estudios cursa, y en esos años finales, en esos meses finales del año 1552, Francisco Lope de Gómara, que en su aspiración va a tener muy presente alcanzar una plaza de cronista, por eso quienes han escrito historia van a ser un referente para él y una mención específica en algunos de sus textos, como es el caso de los anales, consigue un privilegio de impresión de ese texto que ha escrito, que le otorga al príncipe Felipe en la villa de Monzón en octubre de 1552. En ese mismo mes de octubre, semanas después,
un personaje con el que ha mantenido una estrecha relación. El segundo marqués del Valle de Oaxaca, Martín Cortés, va a hacer de introductor de la obra de Francisco López de Gómara en una carta que escribe al obispo de Arras recomendándole a ese clérigo hidalgo, honrado, virtuoso y que ha ocupado muchos días en escribir la historia de las Indias y según dicen muy copiosa y que envía un libro a su majestad. Nos interesa seguirle la pista al envío de ese texto que en este momento en la recomendación hemos de entender que Martín Cortés no ha visto, porque la expresión según dicen traduce más bien que es de oídas, pero que va a vincular el texto de Lope de Gómara, sobre todo en la segunda parte del texto, a el Marqués del Valle. Esa misma acogida que el propio Francisco Lope de Gómara, en una carta autógrafa de su puño y letra, escribía también al cardenal Gran Vela, presentándole su obra que enviaba al emperador para que éste la conociese, probablemente la vio, hay indicios de que así pueda ser, solicitaba el título de cronista y pedía que esa licencia de impresión, y esto me interesa señalarlo para entender luego la difusión hasta el punto de poder catalogarlo de auténtico bestseller de la época del contenido de la obra de Gómara, que se va a multiplicar en ediciones bajo diferentes títulos. Gómara iba a pedir también la mediación del cardenal Gran Vela, en ese momento obispo de Arras, miembro del Consejo Secreto del emperador, para que se le amplíe la licencia de impresión que tiene para Aragón. Esa realidad de ese texto que ha escrito Francisco Lope de Gómara, la primera vez que se da a la imprenta, aparece bajo el título La historia de las Indias y conquista de México. Hemos de partir de que esta obra consta de dos partes, que diferencia de una forma clara el propio título, que la vamos a ver diferenciada en cuanto a que cada una de ellas va a tener su propia portada, que Gómara concibe como, aunque sean dos partes, como una única historia y que va a circular, y esto es lo que sirve para entender también la complejidad de la circulación de los ejemplares de forma diferenciada. Circularán de forma individualizada en algunas ediciones la primera parte, que es la historia de las Indias, y la segunda parte, que es la conquista de México. Cada una de las partes tiene una dedicatoria específica. Y para leer a Gómara con el interés y la curiosidad que lo leyeron los lectores a finales de 1552, casi ya en el horizonte del siguiente año, porque salió de la imprenta la víspera de la Navidad de ese año 1552, les invito a un paseo que intentaré hacer sucinto por esas primeras páginas. La portada de la obra estaba protagonizada por ese gran escudo imperial, flanqueado en la parte inferior por las columnas de Hércules con esa leyenda de el plus ultra. Y a continuación, el propio Francisco Lope de Gómara, en unas aclaraciones al lector, a los impresores, y que marca en buena medida cuál es su intención y cuáles son sus fuentes de los historiadores que han escrito sobre las Indias, la materia que va a ser objeto de esta obra, indica claramente que la historia de las Indias va en cuanto toca a las conquistas escrita sumariamente, pero en otras cosas es llena y copiosa.
Es decir, él mismo va a dar pauta de cómo es su escritura, caracterizada fundamentalmente por esa síntesis, esa capacidad de, con pocas palabras, como él mismo apelaba en sus propias menciones, el ahorrar palabras y el ser sintético para condensar. Y ahí está la gran genialidad de esta historia de las Indias y conquista de México, todo un proceso hasta el momento de su impresión, el año 1552, contemporáneo, por lo tanto, de algunos de los acontecimientos y conocedor de algunos de los protagonistas. El propio Gómara, en esa anotación, va a prevenir que la conquista de México va muy larga por ir allí la manera que se usa y guarda en conquistar, convertir, poblar y granjear la tierra. Es decir, va a concentrar ese esfuerzo por explicar ese proceso en la segunda parte y por ese interés que desde ese año 1528 suscita la figura de Hernán Cortés por él, con la convicción de que aunque son dos cuerpos, y lo señala y lo marco, es una historia y así es necesario que anden juntos. Él mismo recomendaba su manejo conjunto, aun cuando las impresiones pues, se decantan en cuanto al número de ediciones favorablemente hacia la segunda parte, que es la que se ocupa de la conquista de México, lo mismo la historia de Cortés. Esos historiadores de las Indias en los que bebe para su escritura son algunos que le han precedido y entre los cuales el propio autor se va a incluir en esa relación de los historiadores de las Indias que citan su obra. Saben los lectores de ese año 52-53 y siguientes que bebió Pedro Mártir de Anglería, clérigo milanés que escribió Las décadas, en esas cosas que escribió Fernando Cortés al emperador en sus cartas de relación. Lea a Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, que escribió también en ese año 1535 la primera parte de la general y natural historia de las Indias, y se incluye en esa secuencia él mismo, Francisco López de Gómara, clérigo, y lo escribe en presente. Escribe la presente historia de las Indias y conquista de México este año de 1552. Estos son los autores que él considera historiadores, porque si tuviese que incluir en tal categoría a todos los capitanes, los pilotos y aquellos que dan relación de las entradas y las navegaciones, pues se dirían que estos también lo eran, sin considerarlo como todos. En cualquier obra de la época se necesita una licencia. Gómara lo deja claro en ese privilegio del príncipe Felipe por 10 años, y de esa revisión que ha hecho del texto el arzobispo de Zaragoza, que le da licencia para imprimir. Las páginas previas al inicio de la propia narración de la historia de las Indias, que es la primera parte, está precedida por un texto que es de gran interés, que resume los puntos de mayor interés para López de Gómara, y en este sentido se dedica e interpela al lector porque lo invita a la lectura con esa primera frase que ya anima toda historia, aunque no sea bien escrita, deleite. Y él dice que la suya está escrita en romance, por lo tanto de fácil lectura, que los capítulos son cortos por ahorrar palabras, y en esa relación va explicando por qué
esta obra tiene interés para el lector. Llama la atención también a los impresores, teniendo en consideración que él tiene ese privilegio para imprimir, pero puede ser que cumplidos esos 10 años de la merced que él tiene, haya otros impresores que tengan interés por imprimir su obra, y en este sentido les llama la atención que tengan en consideración cómo se escriben los nombres propios, y especialmente los indios, es decir, los que en esa narración que él va a hacer incorporan esos protagonistas del espacio americano y sobre todo esa geografía que va a ser una de las grandes genialidades de la lectura de Lope de Gómara de la realidad americana. Y advierte también a los que hoy llamaríamos traductores, es lo que él llama los trasladadores. Él advierte que aunque esta edición primera, la Princes, del año 52, está escrita en lengua vulgar, él mismo está escrita en lengua romance, él mismo está preparando ya el texto en lengua latina y que ello le permitirá decir otra serie de cosas. Si siguiésemos avanzando en la página, nos encontraríamos en esa primera parte, esa dedicatoria al emperador. Y la dedicatoria al emperador pone muy de relieve cuál es el interés que tiene Francisco Lope de Gómara. Es larga, entresacado un párrafo transcrito, puesto que esta edición, como están viendo todos ustedes, está impresa en caracteres de letra gótica, familiar para los lectores de la época, pero no tanto a veces para el lector contemporáneo. Y la primera frase con la que inicia esa relación es evidente. En no todas las ediciones de Francisco Lope de Gómara se encuentra una realidad que en este ejemplar que estamos viendo falta. En ellas, después de esa dedicatoria en la cual destaca que la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de Indias. Y así las llaman Nuevo Mundo. Y para percibir cuál es la dimensión de ese nuevo mundo, que es casi tan grande como el viejo, que contiene a Europa, a Asia y a África, que es nuevo porque tiene cosas muy diferentes a las del viejo mundo, se lo dedica al monarca y se lo dedica no tanto, y lo dice claramente, porque no sepa el monarca las cosas de las Indias mejor que él, que sin duda alguna es el mejor informado, sino porque las vea juntas. Y esa es la gran genialidad de esta obra, que va a tener una gran impronta historiográfica, y aunque se convierta pronto en obra prohibida, se convertirá en obra usada, aunque sea criticada, en obra reproducida y no siempre citada. Y el propio Francisco Lope de Gómara, en esa dedicatoria, es consciente de que la gracia y la perpetuidad de la misma historia se la dará o quitará. Es decir, la importancia y el relieve que tiene su escritura, el tiempo se lo dará, al igual que invita a que esa otra relación que está haciendo con más tiempo en lengua latina, podrá decir en ella cosas que aquí calla. La pena es que esa versión latina no ha llegado hasta nosotros, más allá de algún fragmento que se atribuye a esa posible escritura en latín del texto que conocemos en lengua castellana. Después de esa dedicatoria, en esas ediciones que hoy son joyas bibliográficas, porque quepa en una hoja de papel, para que se vea que ese nuevo mundo está a la misma altura del orbe conocido, Lope de Gómara incluyó en la edición de 1552 una representación cartográfica que pretendía asemejar lo que era la redondez del globo terráqueo viendo ese territorio. Una representación cartográfica
muy tosca, muy sencilla, pero que a él le permite, en esa aclaración que hace en la hoja que le precede de ese folio, de marcar lo que es la traza de las Indias. Es en este pequeño fragmento de papel, sirve para tener esa percepción más detallada de ese sitio de las Indias, que es un aporte interesantísimo de esta primera parte de la historia de las Indias y conquista de México. En esa realidad geográfica, ese espacio novohispano aparecía reflejado con algunos sencillos topónimos. Aparecía el término de Nueva España, el término de Florida, México o el Cabo de las Ballenas, entre otros. Una geografía imprecisa que ponía en esas dimensiones la realidad que a Gómara le interesó, es decir, poner lo que supuso la incorporación de ese nuevo mundo frente a esa tierra del mundo viejo y sabido. En los ejemplares que circulan habitualmente, esa representación cartográfica falta y se pasa directamente de esa dedicatoria a ese inicio de la historia de las Indias, con la narración compuesta a dos columnas y que va a tener, además de ese grabado que he señalado del mapa del viejo y el nuevo mundo, en esta edición Princeps, en la primera, la de Zaragoza de 1552, otro grabado que corresponde a esa vaca corcovada, esa descripción de lo que es un bisonte y que se repetirá siguiendo este modelo, pero no exactamente la misma plancha en las diferentes ediciones que haya de la obra de Francisco López de Gómara. En la edición del 52, en la cual están condensadas, unidas en el mismo volumen, la primera y la segunda parte, esta primera parte de la historia de las Indias, después de advertir al lector de esas faltas tipográficas de impresión al lector, inicia o da paso a el principio de la conquista de México y segunda parte de esta obra. Una realidad que Gómara concibe en la impresión de forma individualizada, porque la foliación es independiente entre la primera parte y la segunda parte, empezándose esa segunda parte en los volúmenes en las que aparecen reunidas las dos, con esa portada independiente que tiene la conquista de México, que en la edición Príncipe, en la primera que se da la imprenta, cubre en la portada esa portada con el escudo del marquesado del Valle, porque esta segunda parte de la historia, la de la conquista de México, se la va a dedicar Francisco López de Gómara al segundo marqués del Valle, Martín Cortés, con el que tuvo una relación bastante cercana y con algunos de los hombres cercanos a Martín Cortés en el señorío de Nalda, entre ellos Pedro de Ahumada, que es uno de los informantes que también aparece reflejado como fuente de información y que concibe Francisco López de Gómara como un modo de memoria de la gesta de Cortés, porque se va a iniciar con el nacimiento y va a finalizar en la última página con esa condición de Cortés, que va a marcar de forma muy certera esa capacidad que tiene la pluma de Francisco López de Gómara para hacer retratos escritos y siguiendo ese patrón
propio de Cicerón de marcar no solamente los hechos, sino el carácter que tiene. Esa edición primera finaliza con ese privilegio del príncipe Felipe, permitiéndole la impresión durante un periodo de 10 años que se le daba en la villa de Monzón el 7 de octubre de 1552. Y las fechas no son caprichosas para lo que me interesa, porque ese colofón en el que aparecía esa historia de las Indias, curiosamente impresa sin H, no es un error de quien lo cita sin la H, sino es el respeto a la fidelidad del título, aparecía en el colofón con ese lugar y ese editor en la ciudad de Zaragoza, en la víspera de la Navidad, en la casa de Agustín Millán del año 1552. La recepción de la obra de Lope de Gómara fue rapidísima. De hecho, aprovechando ese texto del año 52, se hace una nueva emisión, es decir, se imprime de nuevo el texto con una serie de variantes, como se irán apreciando en el resto de las ediciones. En este caso, aquella portada que ocupaba aquel escudo que ocupaba toda la portada de la edición del año 52, en esta del año 53 refleja a dos tintas en la portada, que tiene el privilegio, que es por 10 años, y aquí se modifica el título. En esta edición, la obra de Gómara se titula Primera y Segunda parte de la historia general de Indias, con todo el descubrimiento y cosas notables que han acaecido desde que se ganaron hasta el año 1551 con la conquista de México y de la Nueva España. Se imprime, por lo tanto, las dos partes en el mismo volumen con una serie de mejoras en cuanto a la edición, porque esas aclaraciones que él hacía, pues en esta ocasión aparecen enmarcadas por una orla, hace exactamente las advertencias a los lectores y presento estos ejemplares que están un tanto maltratados, porque si esto ocurría en el año 53, que se imprimía con el mismo texto, pero con otra portada, en el verano del año 1553, en la villa de Medina del Campo, en la que el mercado librario era interesante, circulaban los títulos y se imprimía también obras de interés. La primera y la segunda parte de Las Indias, que había aparecido en la edición de Zaragoza, aparece con un título mucho más de mercado, diríamos hoy, con ese título de Hispania Victris, y con ese subtítulo de la primera y la segunda parte, diferenciando ambas partes, la primera dedicada a la historia general de las Indias y la segunda dedicada a la conquista de México, con dos portadas diferentes a las que hemos visto en las dos ediciones previas. Señalo estas rápidas ediciones porque en el mes de octubre de 1553, pocos meses después de que saliese esa Hispania Victris, hay una real cédula de Francisco de Toledo, del príncipe Felipe, para el tesorero, para la casa de la contratación, previniendo que se haga una revisión de los libros que pasan a las Indias y que no consiente en la Casa de la Contratación que pase a las Indias ningún libro de los que se le indican, y en concreto en esta real cédula la mención es expresa a la historia de las Indias y conquista de México. El título hace alusión a la edición de Zaragoza de 1552. Si esto fuera poco,
Si esto ocurría en octubre del 53, en el avance del tiempo, esta prohibición que va a tener reiteración y continuidad en el tiempo, se va a reiterar en el año 1566. En este caso, estamos en una fecha mucho más tardía. El libro que se intitula ya es La historia de las Indias y conquista de México. Se dice que nadie sea osado a lo tener en su casa ni a lo leer. Previamente, en esa revisión, se había hecho una indagación en la ciudad de Sevilla para ver quiénes podían tener ejemplares de la obra de Gómara para que estos se recogiesen y no tuviesen mayor difusión. ¿En qué se traduce eso? En la reunión de los ejemplares que conservamos de la historia de las Indias y conquista de México, en que muchos de ellos están mutilados, les faltan esas primeras páginas en las que se identifica el título, más fácil el pasar desapercibido, o que incluso en algunos de esos ejemplares, en esa impresión que se hacía o en la segunda emisión que se hacía de la edición del año 52, como es esa que se imprimía en el año 53 en Zaragoza, pues se puedan leer esas anotaciones en las que se dice que esta primera edición está prohibida por el Supremo Consejo de las Indias y que la obra de Lope de Gómara deje de imprimirse y de leerse o detenerse. ¿Impidió eso la impresión de la obra de Gómara? No, porque si hacemos un repaso de los ejemplares y el repaso gráfico que voy a hacer, lo que pretende es proyectar y reforzar esa amplia difusión que tuvo la obra de Francisco Lope de Gómara. En el año 54, después de esa prohibición que tiene la obra de Gómara en el año 53, vamos a ver que en lengua castellana se va a imprimir la obra en Amberes en el año 54, incluso con varias ediciones en el mismo año y en distinto editor. En este caso estamos viendo a una edición en la que contemplamos la circulación de forma individualizada de esa segunda parte, la historia de México, titulada aquí así, con el descubrimiento de la Nueva España, conquistada por el muy ilustre y muy valeroso príncipe, aquí de príncipe lo tratan incluso, Marqués del Valle, y escrita por Francisco Lope de Gómara, clérigo. Lógicamente, el título busca la captación del lector y con una portada en la que se reproduce ese escudo del marquesado del Valle y ese, incluyendo esa leyenda que dispuso el primer marqués que luciese sus descendientes. Esas ediciones se van mejorando y esas ediciones van incorporando para mayor comodidad del lector, pues una tabla alfabética de materias, las hazañas más relevantes, remitiendo al lector a la página en la cual puede encontrar el contenido. En ese mismo lugar, en Amberes, Juan Estelsio hacía esa edición de la primera parte, añadiéndose esas novedades que tiene el texto, y esa historia de Estelsio vuelve a ser editada en el año 54. El mismo año en el que en Amberes a un editor, Martín Nucio, se le concede por parte de el emperador la licencia en exclusiva de impresión de este texto. Un texto, no olvidemos, sobre el que pesaba esa prohibición. Imprime esa primera parte en un formato más pequeño
del infolio de la edición del 52 y la obra, pese a estar prohibida, volverá a ser impresa en fechas posteriores de nuevo en Aragón. De nuevo, el lector tiene que tener en cuenta la variedad de las portadas que acompañan a las ediciones, porque en esta edición del año 55 de Zaragoza, cada una de las partes, la primera y la segunda, tendrá su propia portada y aparecerá individualizada con su propio título: la Historia General de las Indias y la Crónica de la Nueva España. Esta edición tiene la singularidad de que incluye con mucha diligencia, corregida y añadida por el mismo autor. Eso explica que, dependiendo la edición que utilice el editor contemporáneo, en algunas ediciones nos encontramos expresiones o términos que en otras no aparecen, y eso lo señalaré en el caso de esa descripción que va a hacer Francisco Lope de Gómara de la figura de Hernán Cortés. La edición y las ediciones de Gómara fueron ampliamente utilizadas y en algunas ocasiones anotadas. Esta edición del año 55, la primera parte del año anterior, como reza en la portada, de la segunda, fue ampliamente manejada por algunos autores, como es el caso de Garcilaso de la Vega, que la anotó para contradecir o criticar algunas de las realidades que anotaba en su texto Francisco Lope de Gómara. Un texto, el de Gómara, que además de aparecer en esas ediciones de Zaragoza, de Medina del Campo o de Amberes, tendrá una amplia difusión en lengua italiana, en Roma, en Venecia, en Torino, en París y, con el paso del tiempo, en otras lenguas. Esa segunda parte, la de la historia de México o historia de la conquista de la Nueva España, que tiene una mayor tirada en cuanto a difusión que la primera, y que va marcando la difusión de esos textos en tipografías cada vez más cómodas para el lector. Ahondando en el contenido de ese texto y del estilo gomariano en estas dos partes de la historia de las Indias y conquista de México, hemos de resumir que Gómara nos ofrece una visión totalizadora. Esa visión totalizadora partiendo de esa fina lectura, no siempre precisa, de la geografía americana, con esas imprecisiones, y que en ese capítulo que invito a leer, que es el sitio de las Indias, que marca que Gómara era hábil en la lectura de la cartografía de la época, a la que él recomienda en esta parte concreta la lectura junto con la visión de esa representación cartográfica del Nuevo y del Viejo Mundo. He extraído esa descripción que afecta al ámbito de la Nueva España, desde esa punta de la Florida, en la que va situando la posición en los grados y la distancia, siguiendo por ese río de las Palmas al río Pánuco, llegando a la Villa de Rica o Veracruz, con las distancias que median entre un punto y otro, quedando en el medio Almería, de la Veracruz al río de Alvarado, que los indios llaman Papaloapan, del Alvarado al Coatzacoalco, de allí al río de Grijalva, del Grijalva al Cabo Rodendo, de allí a Champotón y Lázaro, de Cabo Redondo al Cabo de Catoche o Yucatán, y de manera que esa costa de Florida-Yucatán hace 900 leguas, y que tiene 60 leguas en la isla de Cuba, que le cae al oriente, la cual cierra el golfo que hay entre Florida y Yucatán, a quien unos llaman Golfo Mexicano, otros Florido y otros Cortés, denominación que en el siglo XVI
tiene una denominación clara en el texto gomariano. Ese texto de Gómara que seguiría ampliando la geografía de la Nueva España desde ese punto de referencia que toma de Panamá a Tehuantepec, pasando por Guatemala, la Laguna de Cortés, pasando luego hasta Tehuantepec, de Tehuantepec a Colima, Acapulco, a Zacatula, hasta llegar en todos esos hitos geográficos que va dibujando en sus descripciones hasta esa península de California por las cuales entra este mar de Cortés que se parece al Adriático y que es algo bermejo. Esa relación que en la segunda parte pues aquilata más con esa figura de Cortés desde su nacimiento hasta la condición del personaje, y que en esas ediciones, y lo pongo para que se pueda tener esa síntesis de lo que luego otros editores pusieron en comentarios marginales para ir guiando la lectura de Cortés desde ese paso de Cortés a las Indias a lo que estamos viendo en esta imagen, la reedificación de México y ese enriquecimiento de la Nueva España, momento en el que él considera que puede escribir. En la historia general hay un capítulo que le dedica al propio Fernando Cortés, al cual va a dedicar en extenso esa segunda parte y justifica esa extensión en la escritura de la segunda parte de la historia de las Indias y conquista de México a las hazañas de Cortés, porque él considera que sin perjuicio de ningún español de Indias, las hazañas de Cortés fueron las mejores de cuantas se han hecho en aquellas partes del Nuevo Mundo. Y nos dice el modelo que tiene. Las escribiré por su parte, a imitación de Polibio y de Salustio, que sacaron de las historias romanas que juntas y enteras hacían, la de Mario, y aquel la de Escipión. Y también la hago yo por estar la Nueva España muy rica y mejorada, y muy poblada de españoles, muy llena de naturales, y todos cristianos, y por la cruel extrañeza de su antigua religión, y por otras nuevas costumbres que aplacerán y aún espantarán al lector, entendiendo ese término de espantar, de sorprender, de cautivar su interés. Ese conocimiento que tiene de Cortés desde su primer regreso hace que pueda ofrecer en esta ocasión un retrato certero, sintético, que lo caracteriza a la manera del retrato ciceroniano de Oratore, para marcar, y voy a contraponer para no alargarme mucho en el tiempo, porque la obra de Gómara da mucho de sí, es una obra compleja en su construcción, al mismo tiempo que genial en cuanto a la síntesis por la condensación de acontecimientos que reúne en el mismo. Presenta esa descripción de Cortés que acompaño de esa imagen que reflejó Christopher Beiditz en ese año de 1529, en el que también vio a Cortés en la corte, y que lo presenta que era de buena estatura, rehecho y de gran pecho, el color ceniciento, la barba clara, el cabello claro, vestía más pulido que rico, y así era hombre limpísimo. Se deleitaba en tener mucha casa y familia, mucha plata y servicio y de respeto. Se trataba muy de señor y con tanta gravedad y cordura que no daba pesadumbre ni parecía nuevo. En esa edición del año 52 dejó caer que era atrevido en casa ajena y celoso en la propia, condición de putañeros. Esa expresión que desapareció, no se sabe si por reconvención del propio autor o porque la persona a la que iba dedicada la vida de su padre, Martín Cortés, con el que seguirá manteniendo una relación en los años posteriores, porque Martín Cortés se ofreció
a entregarle una determinada cantidad por la escritura de la segunda parte de la historia de las Indias, y que ha hecho que ese sello de que Gómara era el cronista asalariado de Cortés que escribió al dictado del primer marqués del Valle, se haya repetido con el paso del tiempo. Una realidad que las propias fuentes no corroboran. Las Casas fue el que lo tildó de cronista a sueldo de Cortés. Las Casas no tuvo en una buena consideración a Francisco Lope de Gómara. Habría que preguntarse si en esa década de los años 50, después de ese debate de la controversia de Valladolid y de ese enfrentamiento o de esa gestión que hace el propio Las Casas para evitar la impresión de la obra de Juan Ginés de Sepúlveda, no tiene algo que ver el peso de Las Casas en la prohibición. Sigue siendo uno de los interrogantes que rodea a la obra de Francisco López de Gómara. Una realidad que nos lleva a ver en esa concisión, en esta primera parte de la historia de las Indias, cómo marca el retrato de Francisco Pizarro, otro protagonista cuya historia aparece reflejada en la primera parte, a este personaje. Un personaje que, por cierto, no tenemos testimonio, un testimonio documental y directo, que lo hubiese conocido, pero Pizarro coincide en ese año 29 en la corte en Toledo con Hernán Cortés. Esa figura de un Lope de Gómara que no escribe al mandato de Cortés lo corrobora que no aparece ninguna fuente documental en la cual podamos aseverar que Francisco Lope de Gómara era capellán de Cortés, como lo califica Francisco Lope de Gómara. Y esto lo podemos decir porque en los años de Valladolid, en los que coinciden en el tiempo Francisco Lope de Gómara y Hernán Cortés, sabemos quién era el capellán de Hernán Cortés, y porque en esa fecha, que es la de 1545, cuando Francisco Lope de Gómara dedica la historia de los Barbarroja al marqués de Astorga y en el prólogo menciona que está escribiendo sobre Hernán Cortés, con quien ha contraído deudo el marqués de Astorga, porque han concertado ese matrimonio. En fuentes judiciales encontramos un testimonio de Lope de Gómara en el cual dice que vio salir en ese mes de agosto del año 45 al marqués de la villa de Valladolid para ir al monasterio de la Santa Espina, que es donde se firmaron las capitulaciones matrimoniales. Si Gómara hubiera sido capellán de Cortés, hubiera estado presente, hubiese tenido un protagonismo en ese momento. Y tampoco está presente en la ciudad de Sevilla en los últimos días de Cortés hasta su retirado a Castilleja de la Cuesta, que es donde fallece. Lo que sí que tiene Gómara es conocimiento de lo que ocurre en el entorno cortesiano por las personas de la casa del marqués con las que se relaciona, entre ellos Pedro de Ahumada, y que tiene un trato mucho más directo con el paso del tiempo con el segundo marqués del Valle, a favor del cual declarará en varios pleitos. En esa pluma afilada que marca lo más característico, en el párrafo que estamos viendo, en el que de nuevo, para contraponer al personaje, incluso recuerda que en contraposición con el que hemos visto de Cortés, en el que recordaba cómo vestía, de la figura de Francisco Pizarro,
que nació en Trujillo y echáronle a la puerta de la iglesia para marcar su origen, mamó una puerca ciertos días, no se hallando quien le quisiese dar leche, reconociólo después el padre y traíalo a guardar sus puercos y así no supo leer. Sigue esa caracterización con las diferentes etapas por las que atraviesa el personaje y acaba mencionando a que no vestía ricamente, aunque muchas veces se ponía una ropa de Martas que Fernando Cortés le envió. Y para contraponer esa realidad de ambos capitanes que son tan señeros, pues acaba frente a esas virtudes de Cortés que alaba en la segunda parte de la obra, dice que no sabía mandar fuera de la guerra y en ella trataba bien los soldados, fue grosero, robusto, animoso, valiente y honrado, más negligente en su salud y vida. De otros aspectos, Gómara puede dar cuenta porque probablemente contempló, al igual que otros muchos en la corte, aquel séquito que acompañó a Cortés en su primer regreso. Y por eso en esa historia de la conquista de México, en la segunda parte, describe esos volteadores de palo, esos jugadores de pelota y los indios e indias que trajo Cortés, y al igual que da cuenta de aquel séquito que acompañaba con gran vistosidad a el capitán en su camino hacia la corte y que se presentó ante el emperador con gran vistosidad. Esa realidad de Lope de Gómara, con la que acabo este recorrido, con la invitación a leer su texto, con esas breves pinceladas acerca de algunas realidades sobre las que escribe y a ese interés por conocer la obra de Gómara, que tuvo una amplia repercusión en la historiografía de su época. Lo utilizó Herrera, lo utilizó y en buena medida fue el gran revulsivo que animó a Bernal Díaz del Castillo a reivindicar la historia del conjunto de los hombres que acompañaron a Cortés cuando escribió ese texto de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. La historiografía del siglo XVI y la incorporación del espacio americano con la hábil integración que realiza en esa primera parte de la historia de las Indias, Francisco López de Gómara, no se entendería con ese importante papel que le va a conceder también a empresas como la de la circunnavegación o a esas realidades que él resalta para marcar esa proyección, esa acción de los castellanos en el Nuevo Mundo. Una obra, la de Lope de Gómara, que pese a esa temprana prohibición del año 53, siguió circulando, siguió teniéndose en las librerías. La prohibición, en buena medida, sin duda alguna, a los espíritus inquietos también debió de animarlos a la lectura, y ese alcance del texto, que publicado en Amberes por diferentes impresores, salió de la imprenta en lengua castellana. Por lo tanto, esa lectura tendría como destinatarios esos lectores propios del ámbito hispano. Una obra, la de Gómara, que no se volvió a imprimir, hubo que esperar hasta el siglo XVIII para que se volviese a poner los ojos en darla a la imprenta y se sortease en un contexto totalmente diferente el que siguiese imprimiéndose como lo sigue haciendo en nuestros días, en ocasiones de forma conjunta, en la que se integran la primera y la segunda parte,
o de forma aislada, como la estupenda edición que de la obra de Francisco López de Gómara de la historia de las Indias han realizado en una edición crítica Monique Mustafá, Luis Benatachó, Marie-Cécile Benassi-Berlin y Paul Roche, que les invito a consultar porque está en acceso abierto en la casa de Velázquez y en la que las editoras pues fueron muy amables y me invitaron a colaborar con los aportes que a lo largo de mis investigaciones tuve oportunidad de incorporar al conocimiento de la figura de López de Gómara. Con la firma de López de Gómara y ese recorrido por su obra y su escritura, les agradezco la atención y concluyo mi exposición. Y nosotros le agradecemos mucho esta excelente forma de iniciar esta segunda parte del ciclo. Ha sido una charla muy nutrida en muchos sentidos y nos pasamos un poquito para no quitarle más tiempo. Le voy a hacer algunas preguntas del público si está de acuerdo. Eh, Sí, Doctora sí, Carmen sin problema. Martínez, deseamos agradecer su presentación y el tiempo que nos obsequia en este orden de ideas. Daira Martínez desea saber si Francisco López de Gómara llega a comentar el sentir de Cortés en alguna de las 14 derrotas que sufrió durante la invasión al Nuevo Mundo, y de ser así, si fuera posible que la compartiera en algún momento de su disertación. Sí, una de las cualidades que tiene la pluma de Francisco López de Gómara es captar ese estado anímico y si se leen algunos de esos capítulos de la segunda parte de la conquista de México, ahonda en esa realidad anímica que rodea a los españoles. Necesitaríamos acudir al texto directamente, pero sí que le invito a la lectura del mismo porque sí lo contempla y sí lo refleja. Ese espíritu que a veces es del capitán que anima con la palabra a los suyos y ese carácter que también marca esa realidad, por ejemplo, cuando hizo el viaje a las Ibueras o Ujú. en otras realidades. Sí, sí lo refleja. Bien, doctora, gracias. Rosa Ortiz Rivera, una pregunta solo para estar segura. Entendí que Gómara se denominaba el poblado en el que nació Francisco López y que es un lugar en Castilla, porque Gante, donde nació Fray Pedro, está aún en Flandes, ¿verdad? Esa es la Sí, sí, pregunta. sí. El lugar que menciona en los anales inicia el recorrido con la vida del emperador y por eso lo señala, y en su caso señala como lugar de origen la villa de Gómara, que es una villa próxima a la ciudad de Soria. Sí. Ok. Y doctor Teresa de Jesús Corral González, doctor, excelente exposición. Una pregunta para la temporalidad. ¿En qué otros idiomas fueron impresos los dos textos de Gómara? ¿Se sabe algo de quiénes fueron los traductores? Sí, sí. En el estudio que les he invitado a consultar, que aparecen reflejadas las distintas ediciones, las editoras que he comentado, esta edición de Luis de Natashó, se hace un recorrido por todas las ediciones, las fuentes y la bibliografía general que hay de la historia de las Indias. Se edita en francés, se edita también en italiano y se edita también en inglés de forma más tardía, en 1578, en otros fragmentos. Es una obra clave para entender la difusión del mundo americano y su incorporación en el ámbito intelectual europeo, porque la primera parte pues aúna, como se lo decía el emperador, no porque Ujú. no sepa, sino porque está todo junto. Y el límite es ese año 1551 que marca una etapa muy, muy interesante.
Gracias, doctora. También hacen la pregunta de dónde pueden consultar la obra de Gómara digitalizada. Este, En, ajá. Se consulta en una página que ofrece la Casa de Velázquez de esta edición de la historia de las Indias en Open Edition Book. Y recordarle al público que nos Pero acompaña. es esta. Ah, mire. En esta se refleja la primera parte, es una edición crítica, comentada, muy bien documentada, fruto de un trabajo de muchísimos años y bueno, las autoras editan solo la primera parte que manifiesta y traduce la misma realidad que ocurrió en el siglo XVI, que las dos partes que concibe como una circularon también de forma individualizada. Eso es lo que explica esa variedad de portadas y esas singularidades que se pueden encontrar en las ediciones, que la del 52 aparece en dos columnas, que otras ediciones aparecen solo en una columna. Algo con lo que disfrutan los seguidores de las ediciones de Gómara y que ponen en valor y en relieve la circulación de la obra de Gómara, bueno, pues con esos ejemplares en los que el que tenga un ejemplar en su biblioteca con los dos mapas, pues tiene una auténtica joya, porque Sí, en la tremendo. mayoría ese pliego no se ha conservado. Así es. Y recordarle al público que nos escucha que aquí también tenemos digitalizada la obra de Sí, sí, Gómara y también con el estudio introductorio de la doctora Nora Jiménez del Colegio Michoacán. Si está de acuerdo, y que una pregunta escribió más también una biografía también. del personaje. Así es. Si está de acuerdo, una más, doctora, le Sí, cómo no. preguntan, ¿se puede explicar, si pudiera emplear más bien el comentario del apoyo de los banqueros venecianos a Cortés para el sitio de Tenochtitlán? Bueno, sobre ese capítulo no refleja expresamente la obra de Gómara. Las relaciones de Cortés con los grandes promotores económicos del momento es uno de los aspectos en los que todavía se tiene que ahondar. Conocemos bien su, bueno, bien, en la medida en la que sí que se han conservado algunos testimonios documentales con los alemanes. Mantuvo relaciones también con los italianos, pero documentos en los que estrictamente aparezca reflejado eso, Gómara no los comenta. Gómara hace menciones expresas en su texto en qué bebe para algunos acontecimientos, menciona algunos autores y esos historiadores, llamémoslo así, de cabecera, en los que él ha podido obtener información, son los que cita en esa contraportada de la Ujú. historia del año 52. Mártir de Anglería, que es un cronista fundamental, porque Martín de Anglería tiene una riquísima correspondencia con el mundo letrado de la época, incluye al propio pontífice y por su posición en la corte se convierte en receptor de todas las novedades. Él mismo se va a hacer eco y difusor de algunas de las informaciones que llegan de Cortés o que llegan, por ejemplo, de los primeros emisarios que manda de Portocarrero y de Montejo, y eso se va a difundir en la Europa de la época a través de Pedro Mártir de Anglería, que luego pasa a sus décadas. La etapa de Cortés bebe en los escritos de Cortés, es decir, en sus cartas de relación. Es cierto que tiene un acceso fácil por el trato y tal como lo certifica a la casa del segundo marqués del Valle, probablemente por ese vínculo que existe con el señorío
de Nalda, que es donde vive el conde de Aguilar, el cuñado de Cortés, y en el que están todos esos personajes que son relevantes y que también en ese conocimiento que ha podido tener del personaje, Cortés es un gran conversador y en la etapa en la que vive tanto en Valladolid como en Madrid y luego en Sevilla, menos en Sevilla, mm, sí que va a seguir manteniendo esos contactos. La propia realidad económica que tiene Cortés en el transcurso de su vida marca esos vínculos económicos. Yo los tengo más documentados y mejor conocidos para esa segunda etapa de Cortés en Castilla, porque aunque Cortés tiene recursos en ese marquesado del Valle de Oaxaca, Cortés tiene serias dificultades para sobrevivir o vivir en la península con el nivel de vida que a él le gusta cuando las remesas de Indias no llegan. Y ujú. eso es lo que le hace endeudarse y pedir préstamos. Y ahí van a estar todos esos hombres de negocios con los que va a entablar relaciones. Cortés hábil buscando recursos en todo momento y de hecho esa empresa que le encomienda a Diego Velázquez desde Cuba, bueno, si leyésemos las crónicas o los propios documentos de la época con las quejas, Velázquez elige al hombre que tiene más capacidad y Claro. esa capacidad le hace mover gente y buscar recursos. Se endeuda y tiene capacidad para que otros se endeuden con él, algo que genera una red de relaciones y de dependencias muy curiosas que además Cortés entiende en un determinado nivel y que nos lleva a un terreno muy singular que sería el seguir la litigiosidad de las relaciones personales de Cortés con su círculo más allegado, porque raro fue, o muchos fueron, para ser más exactos y ceñirnos a los que tengo referencias documentales, los que le demandaron por Ujú. el impago del salario que esperaban por sus servicios. Y aquella práctica parece ser que también fue heredada en buena medida por su hijo Martín Cortés, que vivió con un altísimo nivel de vida que le obligaba a endeudarse y en el cual incluso entra en relaciones económicas con el propio Francisco López de Gómara, que le va a pedir con el paso de los años que le devuelva cierta cantidad que le había adelantado y el propio Martín Cortés le cede una deuda que él tiene a su vez con otro para solventar esos, bueno, Los temas. líos económicos Ujú. o esas soluciones económicas que se buscan en un hombre en un momento en el que buscar la liquidez tiene sus problemas. El mundo económico de Cortés sería muy interesante. El problema es que nos faltan esas cuentas que en su momento llevó su contador, Juan Altamirano. Yo las Ujú. sigo persiguiendo porque sé que existieron y que llevó un registro fiel de todo lo que había. Nos permitiría ver, más allá de los contratos que sabemos que hace para la explotación del azúcar, otras cuestiones, todas sus operaciones económicas Ok. de deudas contraídas y de adelantos o de pagos que le deben o que él a su vez debe. Sí, y justo aquí tenemos tres cartas de Cortés referentes a pleitos por Sí, sí, cobranzas. Las las conoce usted conozco. muy bien. La Fundación Carlos Slim tiene joyas de Cortés que se hayan, bueno, bastante diseminadas, porque si Ujú. consiguiésemos reunir todo el corpus, yo llevo bastantes años intentando hacer un inventario, consultando y ubicando en los diferentes acervos las que hay y no acabo, porque
siempre tengo la sensación que hay nuevos Hay más. lugares que consultar y las bibliotecas privadas de estos hombres de negocios europeos o italianos, sin duda alguna, o incluso esa propia red informativa en tiempos del emperador, tienen que arrojar información, porque lo Así es. arrojan en fuentes muy singulares, igual en esos dietarios o en esos registros de los acontecimientos más importantes que tienen los comerciantes y sobre todo los alemanes. Pero gracias a trabajos como el de usted, tenemos un corpus más unificado. Doctora, pues muchísimas gracias por haber inaugurado este ciclo que sin duda será muy exitoso. La semana que viene le esperamos a usted y a todos los que nos acompañan justo con el tema de Pedro Martí de Anglería, con las décadas del Nuevo Mundo. Y pues nada, muchas gracias por su exposición. Que tenga una buena noche allá en España y le esperamos en otra ocasión. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que me han seguido en la exposición, que veo que son muchos, por su interés y por su amabilidad, por los comentarios que estoy viendo en el chat. Para mí es un placer compartir los avances de archivo y sobre todo invitar a lo que hacía Lope de Gómara en sus escritos, en concreto en esta obra que fue la única que se dio a la imprenta en vida del autor, para conocer cómo se describía y cómo se presentaba ese nuevo mundo y sus protagonistas en el horizonte del siglo Justo. XVI, con sus aciertos y sus fallos, Y sus porque a fallos. Gómara también podríamos corregirlo como a cualquier mortal. En ese sentido, la realidad es esta. Desde luego, pues sí, más de 140 personas nos acompañaron. El Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación Carlos Slim les agradece a todos nuevamente y nos vemos la próxima semana. Muy bien.